Buenos días, mi nombre es Dayali Rodríguez y les vengo a hablar sobre la educación rural. La educación rural se ha visto involucrada en una serie de críticas pedagógicas, sociales, políticas, culturales y administrativas, que para beneficio de todos buscan reorientar el quehacer educativo. Ellas nos generan una metodología y una didáctica que nos permiten la construcción de un dominio autónomo de la pedagogía misma. Una de las características que tiene la educación rural es la baja matrícula. Otra muy importante que debemos resaltar es que está retirada de la zona urbana y que cuenta con edades variadas y que está, digamos, que tiene una didáctica vinculada a la realidad del entorno. Por otro lado, es de gran importancia mencionar las aulas multigrado. Estas aulas multigrado cuentan con una alternativa que nos brindan la oportunidad para que niños, niñas, jóvenes y adultos se beneficien del sistema educativo en los niveles de educación básica, ciclo primaria, secundaria, a partir de sus proyectos, necesidades que presente el municipio. Las aulas multigrado también podemos decir que son aquellas que enseñan de un grado educativo al mismo tiempo, es decir, uno, dos o más cursos en una misma sala con diferentes rangos y diferentes realidades socioeconómicas. Por lo general, podemos decir que las escuelas multigrados se encuentran ubicadas en sectores rurales o en lugares bastante apartados y que tienen poco acceso a la tecnología y que no poseen grandes recursos económicos. La mayoría de estas podemos deducir que no poseen un gran número de estudiantes ni de trabajadores dentro de ellas. El autor Martin en el 2004 nos habla que estas se deben a que un maestro o maestra deben enseñar a 2 o más grados al mismo tiempo. Constituye a la realidad educativa predominante a la escuela primaria de áreas rurales en muchos países. Muchas gracias. Mi nombre es María Alejandra Quiñones y les voy a hablar sobre la contextualización de los contenidos. La especificidad que tiene el aula rural hace que los procesos de enseñanza y aprendizaje deban obedecer a una amplia variedad de marcos psicológicos, didácticos y sociales, ya que el estado de maduración y de aprendizaje de los estudiantes es diferente en cada grado. Incluso el aula multigrado podría ser un referente pedagógico si se entendiera a nivel teórico y práctico que la didáctica que precisa es necesaria en todas las aulas y en todas las escuelas, porque la diversidad de habilidades, de conocimientos, de necesidades, intereses y expectativas es propia en todas ellas. Básicamente, los principios sobre los que la didáctica multigrado interviene en la enseñanza en estos grupos de estudiantes suele estar en lo que Montero del 2002 denomina los ejes de la las metodologías activas participativas como una oportunidad para la enseñanza en las escuelas rurales. La enseñanza uniforme en estos grupos es difícilmente aplicable, ya que la diversidad que presenta el grupo de estudiantes atiende a diferentes edades y grados. Si a eso de paso unimos otras características diferenciales que pueden presentarse referente, por ejemplo, a etnias, culturas o razas, se origina un espacio escolar en el que los tratamientos individuales son especialmente oportunos para atender a las necesidades de los estudiantes. Esta diversidad en ellos, esta heterogeneidad de los niños que estudian en una misma aula, hacen que su participación e intervención en las clases no pueda ser igual, sino diferenciada, de acuerdo con los niveles, las capacidades, habilidades y experiencias de cada uno. Desde esta perspectiva, si atendemos a lo que en la enseñanza tradicional
Suele realizarse con flujos unidireccionales de información, enseñanza reproductiva, currículum uniforme y aprendizaje memorístico y repetitivo. Se podría deducir que la metodología activa podría ser una buena opción en cualquier contexto escolar, no solo en el multigrado. Buenas tardes, soy Rosa Sánchez. Me corresponde ahora, desde la perspectiva del Ministerio de Educación, encabezar la metodología aplicada en la escuela rural. En la escuela rural, no diferente de la urbana, en nuestro país, se utiliza la misma metodología que se utiliza para la escuela urbana. La planificación está dada a través de un proyecto de aprendizaje donde se desarrollan las diferentes didácticas que se van a utilizar para el aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto de aprendizaje contiene un título, un propósito del PIC, una finalidad, una justificación, un propósito de aula y unas líneas de investigación. Identificación del grado en matrícula, sección, el total de los lapsos donde se va a desarrollar. Este proyecto de aprendizaje en su desarrollo y planificación contiene temas de generadores, que es el punto de encuentro entre el propósito de aula y la curiosidad del estudiante, que se logra definir en la búsqueda de elementos que permiten desarrollar el interés y la motivación del estudio y del aprendizaje. Luego, contiene tejidos temáticos, que son aquellos contenidos formales e informales que permiten contextualizar y fortalecer el alcance del tema generador. Debe escribirse -4 en correspondencia con las 4 áreas fundamentales: lenguaje, matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Seguido tenemos referentes teóricos que son el producto de la investigación bibliográfica de campo, que surgen de referentes teóricos prácticos que se señalan para darle formalidad al conocimiento que se va a impartir o a compartir. Asimismo, tiene conceptos, generalizaciones, sistematizaciones, que son 3 elementos fundamentales para medir el impacto de los logros alcanzados mediante la aplicación de las estrategias y las actividades en las unidades de clase. Las actividades, se redactan en gerundio usando sufijos endo, ando, respondiendo al desarrollo del contenido del renglón del tejido temático. Y unas estrategias que son señaladas por los docentes o el colectivo de aula para abordar el inicio, el desarrollo y el cierre de las unidades de clase. Como todos sabemos, las unidades de clase contienen inicio, desarrollo y cierre. Estas unidades de clase en el inicio permiten abordar el primer momento mediante la creatividad en un ambiente propicio que rompe hielo. Introduce el tema del día y la actividad que se va a desarrollar. El desarrollo parte de los tejidos temáticos, como todos sabemos y como ya lo dije, de las áreas académicas escogidas para las unidades de clase de este momento. Se desarrollarán actividades y estrategias planificadas para alcanzar las potencialidades de los indicadores previos y planificados para la evaluación. El cierre se genera a través de preguntas generadoras, donde esto se puede contextualizar mediante preguntas, como lo dije, generadoras, previstas en un plan para estas clases. La generalización no es más que los participantes evidenciando las conclusiones, las premisas, las hipótesis, inferencias y los puntos de vista, deducciones, productos de la metacognición, a través de parafraseos, creación de conceptos propios que evidencian el nivel de la comprensión del desarrollo de las actividades. Y en la sistematización del colectivo, de las individuales y del docente, para resumir en forma de textos, pensamientos en síntesis. Como todos sabemos, toda unidad de clase tiene unas observaciones que nacen de las particularidades que se desarrollan durante el día. Todo esto viene a contexto para estructurar una transformación educativa. Una transformación educativa
que nos permita avanzar en un proceso de aprendizaje de calidad. En la escuela rural, ¿qué tiene que ver esto? En la escuela rural, el niño sirve de unas estrategias que el docente prepara previamente en base a sus necesidades. Todo docente en la educación en Venezuela debe partir de la necesidad del estudiante. Esta necesidad permite contextualizar el aprendizaje en el sitio, en la localidad, en la región donde este niño se está desenvolviendo. Para la ruralidad, ese tema generador, ese enlace que debe tener en ese contexto debe ser la productividad, como ya lo dijimos antes. La productividad porque puede ser en el agro, puede ser en la agricultura, pero puede ser también en otros tipos de producción que se estén generando en esas regiones rurales. Si el docente descontextualiza la realidad del niño de la escuela rural, no estaría trabajando en base a sus necesidades. Y la necesidad imperiosa que tenemos en estos momentos es la producción. No debe dársele menos importancia al niño de la parte rural o al educando de la parte rural, ya que es un medio muy significativo para la economía del país. Sin embargo, este tema de la actividad rural se ha tomado como algo poco menos importante. Para nosotros en la escuela rural es importante saber que ellos tienen y cumplen una función dentro de la estructura del Estado. Es por ello que todas las actividades que se planifiquen deben ser en base a la productividad, a la cosecha, a la agroindustria, a todo lo que tenga que ver con lo que se desarrolla en el medio rural. Sin olvidar las particularidades que son, por ejemplo, la estrategia del aula multigrado, donde atiende unas estrategias y unas necesidades dirigidas hacia satisfacer a niños de diferentes edades, a niños con diferentes necesidades pedagógicas que tienen que cubrirse en ese momento. Esto no es nada diferente, solamente llevarlo a contexto en el lugar donde estemos desenvolviendo nuestra labor docente. Para cerrar, se puede decir que si se trabaja en base a estrategias de aprendizaje compartido, aprendizaje cooperativo, se puede lograr avanzar en una educación que sea de calidad para estos estudiantes. Gracias. Esta es toda mi intervención.